o la desarmonía afectiva, que es en nuestra vida emocional futura. Mire, una de las cosas que tenemos en nuestra nueva visión de tecnología mental es que el pensamiento lo vemos como todo un proceso que tiene etapas como el principio de funcionamiento de un instrumento. Sabemos que esa mente humana es un instrumento. Inclusive uno de los principios que hacemos después de ayudar a nuestros clientes a través del tratamiento de regresión, que ya podemos hablar con propiedad y decir que son o está dirigido para sanar memorias, ya que todas estas informaciones codificadas que van a parar al sótano de nuestra mente van a crear lo que el mismo Freud llamó material patógeno. Es decir, estas memorias activas por la emoción que tienen atada será la fuente, la génesis de un sinnúmero de enfermedades psicosomáticas o desarmonías afectivas o conductas irracionales o problemas mentales como son obsesiones, pesimismo, autoestima baja. Bien, el proceso de pensamiento hoy lo vemos como toda una ciencia de tecnología en este instrumento que es la mente humana. Si yo le diera a alguno de ustedes esta pluma en este momento, se la diera, usted la tomara y si yo no dijera nada, usted me miraría y me diría, ¿qué hago? ¿Tengo que llenar alguna planilla? ¿Tengo que firmar algo? Yo pudiera lanzar una pregunta que aparentemente es tonta. No, yo pudiera preguntar, ¿cómo supo que esto era una pluma? Usted puede mirar al compañero que tiene al lado y decir, oye, iba tan bien, creíamos que esto era un lugar que se estaba hablando de una forma seria, pero mira la pregunta tonta que acaba de hacernos. No estoy hablando en serio. O sea, ¿cómo descubriste que esto era una pluma? Yo les voy a hacer un pequeño análisis de lo que ha ocurrido. Yo podría haberle dicho, mire, por favor, cierre sus ojos. Y usted cerrar los ojos y yo hacerle así. Y usted hacerme así. Oiga, me ha puesto una pluma, ¿no?, en la nariz. Yo pude haberle dicho, cierre sus ojos y dársela y usted hacer así. No sé qué tontería es esto, pero creo que lo que usted me dio es una pluma. Quiero decirle que cuando usted recibió, mire cómo comienza este proceso de pensamiento. Cuando usted recibió por una de las antenas, en el primer caso por la vista, en el segundo caso por el olfato y en el tercer caso por el tacto, usted recibió esa información externa a través de una de sus antenas receptoras especializadas, que son los 5 sentidos. Inmediatamente que usted lo recibe, se hace el bypass, es decir, se pasa a la mente interior para ser grabada. Si yo detuviera la charla a esta altura y le dijera, mire, por favor, pudieran venir mañana, porque es que tengo que salir de urgencia, y algunos salieran de la habitación, ¿no?, salieran del aula disgustados, pero yo les garantizaría que mañana continúo, y regresaron mañana, yo le pudiera preguntar a alguien, bueno, ¿dónde fue que me detuve cuando terminaba mi conferencia, cuando salía? No sé, pero usted estaba ahí en una bobería de una pluma, ¿no? Quiere decir, significa que eso fue grabado. Pero yo le voy a decir algo que sucede también. En ese momento que usted está recibiendo y está grabando en su mente interior, está llevando a cabo algo que llamamos un scan, palabra inglesa, que quiere decir constatación, buscando cosas iguales o parecidas. Y yo les digo que en fracciones de segundo usted constató en ese barrido de constatación, usted constató desde la primera vez que usted en un pre-kinder, quizás la maestra le dijo, mira, eso es para escribir, sáqueselo de la nariz, hasta la última pluma que tuvo quizás hace un rato para hacer un cheque. ¿Con qué propósito se lleva a cabo ese scan? Con el propósito de descubrir qué ha llegado. ¿Con qué propósito se descubre lo que ha llegado haciendo este scan para poder dar una respuesta? La respuesta en ese caso era, ¿qué hago con esta pluma? Mire, si yo, en vez de una pluma, le hubiera dado un instrumento
extraterrestre. Usted lo recibe, empieza a grabarlo y empieza el scan. Fíjense que dije cosas iguales o parecidas. Usted hace un scan y podrá contestarme, ¿qué es? Es un secador de pelo. Pero digo, nada de eso, nada de eso. Es una pistola de un rayo sanador, es de origen extraterrestre. Usted creará su file nuevo y la próxima vez que le entreguen el supuesto secador de pelo, usted hará el scan y dirá, espera que con esto podemos curarnos. ¿Qué significa toda esta metáfora de explicar el proceso de pensamiento así, de una forma de esta tecnología mental? Significa que siempre, siempre pensar es recordar. Hemos dejado el término recordar cuando nos detenemos en una de las memorias para ser revisada con selectividad. Pero siempre que usted va a pensar sobre algo, está comparando con las informaciones que tiene en su mente. Y usted dará una respuesta, ¿no?, en base, generalmente, a lo que dice en los files, lo que dice en los folders de sus memorias. ¿Qué significa eso? Significa que si una persona ha vivido muchas cosas altamente dolorosas y tiene la caja de la represión muy llena, significa que esas memorias, que van a ser constatadas también, estarán contaminando continuamente nuestras decisiones presentes. ¿Qué significa eso? Significa que la mala noticia para todo el que nos llama e interesado en el tratamiento de regresión es esta. La mala noticia es que el pasado no existe, pero dejó una información codificada en su mente. Informaciones que el tiempo no afecta la fidelidad a la grabación. Las curas de tiempo están buenas para las canciones y para los poetas, pero no es una realidad. Significa que el pasado no existe, pero dejó informaciones codificadas en nuestra mente, que en caso de ser vivencias altamente dolorosas, dejaron heridas en nuestra alma. Y desde la oscuridad de su mente, lo están manipulando hasta un punto en que no imagina, sobre su forma de pensar, sentir y actuar, sobre su fisiología. Está actuando. Nosotros que creemos que la mente, el proceso del pensamiento, no es algo que ocurre solamente en nuestra cabeza. La ciencia de parapsicología deja claro que el pensamiento puede ser transmitido. Por lo tanto, todas estas heridas en nuestra mente, afectando al pensamiento, va a afectar a las circunstancias. Por lo tanto, pudiéramos decir que muchos de estos malos programas en nuestra mente interior, en el sótano de nuestra alma, nos roban nuestro destino. El tratamiento de regresión no es solamente un proceso terapéutico, es un proceso más que terapia, es transformacional. No solamente puede sanar, ¿no?, ciertas enfermedades que son efectos de procesos emocionales ocultos o conflictos ocultos en nuestra alma, que están en el sótano de nuestra mente. Eso es lo que se conoce como la enfermedad psicosomática. Es una enfermedad que, aunque tiene una aparición, no es una enfermedad fantasma, no es un dolor fantasma. Es una enfermedad que, aunque tiene una aparición física, ¿no?, como una desarmonía química, por ejemplo, es una enfermedad que su origen, su verdadera causa, no está en el imperio del físico, sino está en el imperio del psíquico, está en el imperio del alma. Es decir, su origen no es de origen orgánico, aunque la enfermedad puede aparecer como enfermedad orgánica. Es asma, es problemas, algunos problemas gastrointestinales o intestinales, ¿no?, como son espasmos del colon, por ejemplo, psoriasis, todo tipo de problemas de piel. Inclusive en los últimos tiempos se ha hecho ya un cuadro científico, se ha asociado con la enfermedad cardíaca, aún con el cáncer. Pero el tratamiento de regresión
si lo preguntaran así y lo tuviera yo que responder en una frase, ¿para qué sirve el tratamiento de regresión? ¿Qué busca el tratamiento de regresión? El tratamiento de regresión es sanar memorias. ¿Cómo las va a sanar? ¿Le va a poner antibióticos a mis memorias? No. ¿Qué es lo que hace a una memoria patógena? La emoción que tiene atada. Hemos comparado a una emoción, a una memoria patógena con un soldado con una espada. Si usted a ese soldado le quita la espada, no es nada. La espada es la emoción y el soldado es la historia tal cual ocurrió. La sanación de memoria es un procedimiento descubierto hace 120 años por este psiquiatra judío austriaco llamado Sigmund Freud. Es quitarle la carga emocional a esa memoria. Es desensibilizar esa memoria. En unos minutos vamos a explicar con detalles cómo se lleva a cabo eso. Pero principalmente es eso, no es borrar, es imposible borrar las memorias. El tratamiento de regresión no está dirigido a borrar nada, sino a desensibilizar, a quitarle, a desaguar las emociones que están atrapadas en una botella, que están exprimidas, ¿no?, o suprimidas dentro del sótano de nuestra alma. Quiero decirles que hace aproximadamente 80 años, en el año 21, Sigmund Freud, hablándole a su grupo íntimo, este psiquiatra judío austriaco, hablándole a su grupo íntimo de un movimiento llamado la Asociación Mundial de Psicoanalistas, él tenía que comunicarle algo. Y Sigmund Freud, aunque era una persona atea, era una persona muy respetuosa, él sabía que muchísimos de sus discípulos, de sus colegas, eran personas muy religiosas, inclusive eran judíos que asistían a la sinagoga regularmente. Él había aprendido que cuando ponía alguna actividad para los sábados era un desastre, porque casi nadie iba. Bueno, pero él tenía una necesidad, y conociendo la psiquis, y siendo una persona respetuosa, él sabía lo difícil que es hablar de religiones y de política. Pero él tenía que comunicarles algo y necesitaba esta metáfora. Él les dijo algo así: si alguna vez existió el diablo, y rápidamente aclaró, sin entrar en ese avispero, no estoy cuestionando su existencia. En la transcripción dice hubo risas. Él le dijo, el diablo tiene que estar muy contento, porque la famosa legión de demonios que le hemos achacado no son más que las emociones reprimidas en el sótano de nuestra alma. Señores, el tener muchísimas de estas memorias embrujadas, algunos de nuestros clientes, ¿no?, algunas biografías han sido espeluznantes, sobre todo en un periodo muy sensitivo como es la infancia, porque el individuo, venimos a este plano, nuestra personalidad primaria es buena, es la inocencia y la pureza. Le dije que en ciencia hay un vicio, hay que definirlo todo. Bueno, la inocencia es un estado de total confianza. Un niño va abierto a cada nueva experiencia. Un niño pasa de una habitación a otra y no espera jamás que un adulto lo dañe. Mucho menos si ese es el vecino, mucho menos si ese es el tío, mucho menos si es el padre. La pureza, un niño lo que quiere a su alrededor es la armonía. Por ejemplo, usted pudiera, para comprobar esto, hacer el experimento. Usted mire a los ojos a cualquier niño que encuentre por ahí, menor de 5 años. Menor de 5 años. Hace 120 años, cuando Sigmund Freud descubrió todos estos principios, él veía las apariciones de las desarmonías afectivas y ya la aparición de enfermedades psicosomáticas y toda la furia de efectos negativos que genera todo este material patógeno. Lo veía aparecer generalmente en la adolescencia o al final de la adolescencia.